Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a este taller de cómo escribir una crónica. Yo soy Carlos Fon y voy a intentar ayudarte a tener algunos conocimientos de cómo podrías tú escribir una crónica y poder participar para ganar este concurso que ha organizado la OEI para que tú puedas ser un pequeño, gran o quién sabe, un famoso escritor. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué es una crónica? Bueno, para empezar, la crónica es un texto que narra hechos en un medio informativo, es decir, de pronto puede ser en un periódico, puede ser en una revista, y hoy día incluso hay cronistas que escriben en los blogs, pero la crónica es un género del periodismo. Es un género del periodismo, pero no es una noticia, no son los artículos de opinión, tampoco son las noticias que leemos a diario. La crónica es como un relato y para que sepan, es más antiguo incluso que el mismo periodismo. La crónica es un género literario cuya operación creativa reúne varios elementos y componentes para dar una descripción de la realidad más allá de la información. Más adelante vamos a conocer algunos de estos grandes cronistas, pero para que tengan una idea, las crónicas existen desde los tiempos cuando los españoles llegaron a Panamá, a América, y comenzaron a contar esos relatos. Eso eran crónicas, para que vean lo antiguos que son. La crónica es una imagen poética, digámoslo, pensemos en grande como si fuéramos escritores, es una imagen poética que relata nuestra memoria. Es decir, todo lo que ha ocurrido, todo lo que ha pasado, aquellas cosas que quedan en el silencio, en la oscuridad de los tiempos, el cronista las rescata y las relata. A veces la crónica también está situada en un espacio temporal del presente, eso lo vamos a ver. Pero aquí lo que vamos a tratar es de hacer crónicas que rescaten esa memoria de nosotros, lo que fuimos, lo que tenemos todavía, y esas ausencias, esos silencios, esas cosas que hemos ido perdiendo, que las podemos rescatar echando un cuento, es decir, contando una crónica. Aquí hay algo muy interesante que Carlos Monsiváis, uno de los cronistas más importantes que ha tenido América, y también teorizó un poco sobre qué eran las crónicas. Aquí hay unos pequeños elementos, algunas cositas que me gustaría compartirlas con ustedes porque creo que son básicas para que nosotros podamos entender precisamente cómo podría yo configurar o construir una crónica. En primera instancia es una reconstrucción literaria. Fíjense muy bien en la palabra clave aquí, es una reconstrucción, es construir sobre lo que ya ha pasado, algo que ya está, pero nosotros vamos a narrar eso como sucesos, es como imágenes. Ponte que entraste a un barrio o a una calle muy popular en Panamá con una cámara fotográfica, comenzaste a tomar fotos aquí, fotos allá, fotos por acá, y después todas esas fotos como si fuera un gran mosaico, las pones en una mesa y tratas de contar la historia de lo que está en cada una de las fotos y darle una secuencia, darle un sentido. Más o menos por eso que Carlos hablaba de sucesos o figuras, podríamos pensar también en imágenes. Pero el empeño formal domina más sobre las urgencias informativas. ¿Qué significa esto? Que la diferencia entre una crónica y una noticia es que el periodista que se sienta a escribir una noticia está más preocupado por la parte informativa, el contenido de la información que se está transmitiendo. Y el cronista no es que no lo haga, solamente que va a jugar más con las cuestiones más formales, se va a preocupar por una intención estética, más allá de la mera información. Él va a jugar con las palabras, va a hacernos vivir pues la historia de una manera mucho más interesante. Por eso que el empeño formal domina más sobre las urgencias informativas, como dice Carlos Monsiváis. La objetividad y la subjetividad se van a combinar. El periodista común y corriente tiene que ser muy objetivo. Escribir una noticia de algo que sucedió, no puede inventar nada, no puede meter mucho menos una mentira, ni siquiera ni siquiera su opinión personal. En cambio, en la crónica sí lo podemos hacer. Podemos narrar un suceso objetivo que de hecho pasó, algo que sucedió,
pero podemos también añadirle algo subjetivo, es decir, una parte mía, algo que yo quiero añadir como un ingrediente mágico, y puedo hacer uso de muchas otras cosas que ahora con calma vamos a ver. El juego literario usa a discreción la primera persona o narra libremente los acontecimientos como vistos y vividos desde la interioridad ajena. Es decir, yo puedo aquí en la crónica hablar desde el yo personal, como si fuera un monólogo. Yo puedo jugar con eso y narrar los hechos. En la crónica domina la creación de atmósferas y personajes sobre la transmisión de noticias y denuncias, un poco parecido a la de arriba, ¿ya? Es narrar los sucesos, es describir algún acontecimiento. También puedo hablar de un personaje, centrarme en su vida, contar quién fue este personaje, que no necesariamente, también como vamos a ver más adelante, tiene que ser un personaje famoso, un político famoso. Puede ser hasta esos personajes de la calle que guardan muchas historias y relaciones con nuestra identidad, de nuestro, el personaje del pueblo, de eso estamos hablando. En la crónica hay muchos recursos que nosotros podemos utilizar. Podemos valernos de la ironía, del diálogo. En una crónica yo puedo insertar diálogos. También puedo contar una anécdota, me puedo valer del humor negro. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de eso. También puedo utilizar los intertextos, es decir, citar una historia de otra cosa e insertarla en mi crónica. Puede ser el fragmento de una noticia de un periódico, o un cuento, cualquier cosa yo lo puedo utilizar en mi trabajo. Otro recurso es importante tenerlo en cuenta, es la comparación inteligente y desde luego las hipérboles, que son muy importantes, son las exageraciones a veces que se usan también en una crónica. Con la crónica se es testigo y protagonista de costumbres y ceremonias populares, es una radiografía de personajes y hechos, de descripciones de espacios urbanos. También pueden ser espacios rurales, también desde luego. ¿Cuáles son las ventajas de la crónica como género literario? Recuerden que la crónica es un género literario, pero no es una novela, tampoco es un cuento, no es un mito, no es una leyenda, no es un poema, pero es uno de los géneros literarios más importantes que existen. Y él dice esto: en el espacio de la crónica hay cabida para la pequeña y la gran historia, la moda y la denuncia, la frivolidad y la lucha de clases, la amnesia programada y la memoria devastada. Es decir, que no solamente tengo que preocuparme cuando estoy escribiendo una crónica, narrar un hecho grande, algo maravilloso, no sé, lo que a usted se le ocurra que haya impactado mucho en la historia, ¿no? También esas pequeñas historias que están insertas dentro de esa gran historia también se pueden contar. Por eso he puesto en rojito lo que ven en la pantalla: la amnesia programada y la memoria devastada, decía Carlos Monsiváis. Es decir, nosotros que hemos perdido mucho la cultura de la memoria, tenemos que volver a rescatarla. La memoria social de nuestros pueblos, de nuestro país, la podemos rescatar contando historias. Y la crónica es una forma de contar historias y de recuperar pues todo ese pasado rico que tenemos a través de personajes y pequeñas cosas. Pero es muy importante que tengan en cuenta este concepto, esta noción, que es una gran ventaja de la crónica. Es un espacio poético donde hay cabida para todo, no solamente pensar en los grandes acontecimientos, también en las pequeñas cosas que significan mucho para nosotros. Ahora quisiera invitarte a leer conmigo algunos textos, los voy a leer todos, después voy a echar para atrás y vamos a tratar de ver las características que tienen cada una de estas crónicas y qué lo que las hace especiales y distintas al mismo tiempo.
Aquí hay un texto de Ariel Zárate, y aquí hay un fragmento de un artículo de él, de una crónica que se llama Bunde y Bullerengue. Dice, el repicar de un tambor, el choque de palos y el grito sonoro de una cantadora forman un bullerengue. Los hombres se colocan en el lado izquierdo y las mujeres en el derecho. Ellas salen al ruedo al ritmo del tambor con ligeros coqueteos y movimientos cadenciosos de cintura para someter al hombre a ciertas pruebas. Durante el proceso de la galantería, las pruebas se hacen en el centro de la sala y pueden ser recoger el sombrero con la cabeza o recoger el vaso con la boca. Para superar la prueba, el hombre no deja de bailar, se desliza suavemente por el piso y para lograr su objetivo abre las piernas hasta donde pueda. Muchos se quedan en el camino, pero otros con más destreza lo logran. Dentro del baile también se acostumbra a hacer una competencia entre hombres. Se tiran dólares en el suelo para que los recojan con la boca, sin dejar de bailar y sin doblar las rodillas. El que lo recoge es suyo. Para bailar el bunde entran un hombre y una mujer al ruedo. Se colocan frente a frente en forma sincronizada a ritmo de tambor hondo y seco. Además de la maraca, dan 2 pasos a la izquierda y 2 a la derecha. Repiten el paso hasta salga gran parte hasta que salgan gran parte de los bailadores. Aquí pues, este es un fragmento, pero si se fijan bien, es más descriptivo. Es una de las estrategias que se usan también para narrar un hecho. Es más descriptivo, pero tiene mucho movimiento, tiene mucho entusiasmo y es lo que lo hace diferente de un reportaje común y corriente. Vamos a ver otro texto, otra crónica. Esta es de un famoso escritor de nosotros, el doctor Santiago Macay, el maestro Santiago Macay. Él fue pues un gran cronista, escritor, y tiene un libro que se llama El Panamá que se fue para siempre, donde reúne gran parte de sus crónicas y les puede ayudar también este fragmento para entender un poco qué es una crónica. Aquí hay una que se llama Sal si puedes. Ningún trozo de calle en la ciudad tiene una historia más sombría y tenebrosa que esta calle 13, de hoy, a quien conoció la generación pasada con el simbólico nombre de la bajada de Sal si puedes. Asiento de la colonia china, esquiva y metódica, que ha llenado en esta capital muchas páginas de misterios, dejándonos una ligera insinuación de sus vicios, una completa despreocupación por sus ritos religiosos y una indiferencia por sus costumbres. La bajada de Sal si puedes, que tiene ladrillos, brazos de rieles para el tranvía, casas de 5 pisos, boticas, vendedores ambulantes en las aceras donde han sentado sus reales, billeteras y dulceras, fue hace años una calle de piedras vivas, con aceras torcidas y llena de tiendas chinas que por lo regular eran oscuras y tenebrosas y que dieron por esta circunferencia margen a la leyenda que las arropó por muchos años. En esta crónica ustedes ven que ya hay algo muy especial que imprime el autor, en este caso Santiago Macay, a su texto, y es que le imprime misterio. Nos habla de ese Sal si puedes, que ahora ustedes ya saben es más moderno, ha cambiado mucho, pero la calle existe, todavía está allí, y esta investigación, cuando el señor escribe este texto, ya Sal si puedes había cambiado, ya era incluso otra. Podemos ver que él hace referencia a un pasado de esa calle que existió en algún momento, que estaba llena de leyendas, hay misterio. También hay un poco de crítica social aquí, también hay algo que de alguna forma es la preocupación del autor de que estas cosas se han perdido y que pues ya
no solamente han quedado en el pasado, sino que han quedado en la indiferencia total. Entonces, eso es también uno de los atributos que tiene una crónica. Y esta crónica, que la pueden encontrar completa en el libro del Panamá, que se fue para siempre, del señor Mackay, van a gozarla mucho más porque es un libro, lo pueden consultar en la Biblioteca Nacional como referente para que ustedes puedan hacer su trabajo de crónica, leerla toda para que vean cómo él nos habla de la famosa calle de Salsipuedes. Aquí hay otro texto. Ahora vamos a ver una cosa muy distinta. Ya también es de Santiago Mackay, fue publicado en su libro que ya lo cité, y este fragmento de texto, que es un poco fuerte, ya ahora toca un tema distinto, que son los personajes. En todos los pueblos, en todas las ciudades, sobre todo en nuestros pueblos rurales, siempre hay un personaje marcado que nos llena de identidad, un personaje que todo el mundo recuerda. Este texto también habla de un personaje así, de una forma más fuerte, más dura, pero que al mismo tiempo al señor Mackay le sirvió para denunciar algo. Y lo que denunciaba aquí era el maltrecho sistema de educación, los problemas que causa la mala educación, cómo la falta de educación en la gente nos puede hacer mucho daño. Dice así el fragmento: un buen día nació en El Quemado, un campo de la provincia de Los Santos, un muchacho enclenque y amarillo, que al correr de los años iba a ser lo de hoy, un símbolo perfecto de la ignorancia, de la estúpida pretensión, del egoísmo. Dicen que nació con alas en los talones como Mercurio. Fue creciendo siempre huraño e imbécil, y por esa razón le apodaron con buen acierto Guacho Dormido. Inútil para todas las faenas, descalzo y mugriento para su infancia, que no pudo modelar la escuela, ni los consejos familiares. Su carácter hosco, producto de la ignorancia innata que había recibido como regalo de la suerte, le ganó la antipatía general del poblado. Guacho Dormido es un personaje de un pueblo, y lo que hace Santiago Mackay es contar la historia de este muchacho en un par de páginas. Las crónicas no son tampoco, tienen que ser muy extensas, y aprovecha para pues hacer algunas denuncias que tienen que ver con el contexto social de la época. Fíjense, aquí hay una comparación inteligente como un recurso. Dicen que nació con alas en los talones como Mercurio. Es una referencia que tiene que ver con la literatura griega, es una comparación inteligente en este caso. Vamos con otro texto. Y que es muy gracioso, es tomado del libro Crónicas de Rutina de César John Núñez, que también fue poeta, ya falleció también, pero nos dejó este hermoso libro de Crónicas de Rutina, que son la compilación de todas las crónicas que él hizo en el Diario de la Prensa. Él escribió mucho en el Diario de la Prensa, semanalmente escribió una crónica, y esta es una muy cortita, que pues, es muy graciosa para que ustedes vean cómo también se trabaja el humor en la crónica. Y dice así, se llama el título, fíjense cómo se juegan con los títulos, también los títulos que uno le pone a sus crónicas también tienen que ver mucho con la creatividad. Cómo empujar una carretilla sin morir en el intento, se llama el texto. En torno a las carretillas se han creado chistes y relatos que no han sido recogidos en la picaresca panameña. Uno de los más conocidos es el siguiente: por la subida que queda perpendicular a la calle Segunda, cerca de la bajada del Ñopo, un carretillero venía subiendo con su carretilla atestada de frutas nacionales, y el carretillero gritaba a todo pulmón: cambio botellas por sandías, mangos, mameyes, etc. Detrás venía un chinito con una carretilla que empezaba a subir a cuestas. El chinito era tan flaco que parecía estar al borde de entregar el equipo, y por coincidencia su mercancía era idéntica a la del carretillero que lo precedía. Por lo que el chinito, empujando con inaudito esfuerzo su carretilla, iba gritando: lo mismo, lo mismo.
Entonces, aquí hay un texto completamente distinto donde una pequeña anécdota es transformada en una crónica. ¿Por qué es una crónica? Por los elementos históricos que tienen. Fíjense que también se habla de la bajada del Ñopo. Es una bajada que está por ahí mismo cerca donde está Sal Si Puede, que también ya es muy poco comentada, ya casi nadie le hace caso, pero esa bajada del Ñopo tiene muchas historias. Y cada vez que pasaba algo por ahí, pues se convertía en una anécdota que la gente guardaba. Por ahí había muchos vendedores de fruta, muchos vendedores de toda clase de cosas, que hoy día también se ven en nuestros barrios. Cuando ustedes están haciendo su Zoom, grabando para la escuela y pasa el vendedor cambiando botellas, comprando metales, algo parecido. Entonces, este fragmento de Crónica de Rutina lo pueden encontrar también en la biblioteca de César John Núñez. Bueno, el libro lo pueden encontrar. Y por último quiero leerles este texto que es un poco fuerte de un libro de crónicas, que recoge distintas crónicas de México, y este libro es una compilación de Carlos Monsiváis, casualmente, que se llama A ustedes les consta. Dice, y la crónica es de Manuel Altamirano, Ignacio Manuel Altamirano, que también lo conocemos como novelista. Una visita a la Candelaria de los Patos. Desde que se atraviesa el puente de la Soledad de Santa Cruz y se pierde uno en aquel laberinto de callejuelas sucias e infectadas, todo anuncia que se ha entrado en la región de la fiebre y del hambre. Las grandes casas de vecindad son antiguas y destartaladas. En sus numerosas, estrechas y oscuras viviendas yacen hacinadas generaciones enteras de miserables. Las calles no solo son desasiadas, sino inmundas. La atmósfera asfixiante, los grandes hoyancos que hay en aquellos empedrados del tiempo de los virreyes, están llenos de una agua cenagosa y negra que exaltan miasmas mortíferos, y en suma por allí circulan centenares de hombres y mujeres y niños envueltos en harapos, y en cuyos semblantes enflaquecidos se revelan con sus más lastimosos caracteres la necesidad y la agonía. Pero al llegar a las calles antiguas, a la plaza de Alamedita o Coconepa, a Candelaria, el horror se aumenta porque el aspecto de casas, calles y gentes llega al último extremo a que pueden alcanzar la miseria y la enfermedad. Es una crónica que nos está describiendo un barrio, que quizás en nuestro país también hay barrios donde hay mucha pobreza y el entorno es muy fuerte, muy vulnerable, y es algo parecido. Texto un poco fuerte, pero también se narra y de esta forma se denuncia también un hecho y se rememora también algo de la historia. Bien, también quería citarle algunos grandes cronistas. Hay muchos cronistas, gente que ha escrito muchas crónicas a nivel mundial y alrededor de la historia. Pero empecemos por nuestros cronistas primitivos. Todo el mundo sabe quién es Cristóbal Colón. Cristóbal Colón también escribió crónicas, y Gonzalo Fernández de Oviedo, que es el más famoso, donde cuando ellos llegan aquí a América describen pues cada cosa, desde una banana hasta una piña, todo lo van describiendo. Era su forma de hacer crónica. Cronistas modernos, el gran Gabriel García Márquez, nuestro Gabo, un escritor colombiano, y el escritor Ryszard Kapuscinski, que también ha hecho crónicas. Y cronistas panameños ya han conocido a Santiago Macay y a César John Núñez, que es un escritor panameño igual que Macay. ¿Qué necesitas saber tú para poder concursar, para poder trabajar en el tema de las crónicas de este concurso con el tema del Bicentenario? Simplemente tener en cuenta estos ejes temáticos. Tu crónica puede estar basada en la danza, en el folclore, en un tema de gastronomía o en el deporte. También en la literatura, es decir, tu crónica puede hablar de la vida de algún escritor panameño, también puede ser sobre la música o de algún momento histórico. Estos son los ejes temáticos que vas a tener para poder desarrollar tu crónica, y lo tienes que tener muy en cuenta porque es como quien dice parte de las bases del concurso. Yo soy
Carlos Fon, y espero verte en el próximo clip para que podamos seguir construyendo y de hecho hacer buenas crónicas.